Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante dentro del campo de la ciberseguridad, titulado Ciberseguridad Defensiva. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Ferrando y conmigo vamos a ver esta edición bien interesante. Bien, bueno, antes de empezar, hacerles recordar si alguien desea alguna certificación en ciberseguridad o líder en ciberseguridad o ISO 27032 o ISO 27001, ¿no? O ISO 22301, implementador o líder implementador o auditor interno o líder auditor, ¿no? Tiene un precio de $100, bien cada certificación. Si alguien desea la certificación CISO, tiene un precio de $500. Si alguien desea la certificación en oficial de protección de datos personales, también tiene un precio de $500. Aprovechen, estamos en oferta por este mes de junio, bien, del 2025. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Mis datos bueno, soy ingeniero de sistemas con maestría en tecnología de la información. Soy magíster en TI con especializaciones, ¿no? En seguridad de TI, auditoría de TI también, ¿no? En ética de hacking, ciberseguridad y seguridad de la información. Muy bien. Muy bien. Mi correo es amador.izarra@gmail.com. Mi WhatsApp es el 993-261-682 de Lima, Perú. ¿No? La empresa en la cual trabajo es Corisitec SAC, ¿no? Cuyo link es www.corisitec.com para que puedan comprar sus certificaciones, ¿no? Brindamos también plantillas para implementar el marco de ciberseguridad o el marco NIS, ¿no? Versión 2.0, o si no, el NIS también, en fin, el DORA, etcétera, ¿bien? O un SGCI también, el asesoramos, lo implementamos, tenemos plantillas, capacitaciones, ¿no? Asesorías, consultorías, o también un SGC, o un SGCN, ¿no? Un SGCS, etcétera. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Ciberseguridad defensiva, estrategias y mejores prácticas para proteger su organización en la era digital. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a poner plan de slide. Muy bien. Ahí está el índice. Bueno, son 20 láminas. La primera es introducción, después el segundo tema es conceptos fundamentales, el tercer tema es ciberseguridad comunes, ¿no? El cuarto tema es principios de defensa. Bien. Bueno. Quinto tema es arquitectura de seguridad, ¿no? El sexto tema es estrategia de defensa en profundidad. El séptimo tema es firewall. El octavo tema es sistema de detección y prevención. El noveno tema es protección de endpoints. El décimo tema es seguridad en la nube. El onceavo tema es gestión de vulnerabilidades, ¿no? Y así, ¿no? Ciberhigiene de información, autenticación y control de acceso, cifra de datos, monitorización y respuesta, herramientas clave, mejores prácticas, tendencias actuales, retos y oportunidades y conclusiones y preguntas. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Muy bien. Antes de eso, quisiera aclarar que la ciberseguridad defensiva se centra en proteger los sistemas, bien, las redes y los datos de una organización contra amenazas cibernéticas, ¿no? Y esto implica implementar medidas para prevenir, para detectar y para analizar y responder a incidentes de seguridad, ¿no? Es una disciplina multifacética que abarca una amplia gama de estrategias, de tecnologías y prácticas. Bien, muy bien. Vamos a continuar. Introducción a la ciberseguridad. Muy bien, vamos a ver de qué trata este tema tan interesante. Muy bien. Aquí es introducción a la ciberseguridad defensiva. Muy bien, ciberseguridad defensiva. Bueno, la definición, ¿no? Bueno, acá puede interpretar la ciberseguridad defensiva, bueno, es el conjunto de estrategias, ¿no? De tecnologías y prácticas diseñadas para proteger, ¿no? Por ejemplo, sistemas informáticos, redes, datos y usuarios, ¿no? De una organización contra amenazas cibernéticas. Se centra en la prevención, en la detección, en el análisis y en la respuesta, ¿no? A incidentes de seguridad con el objetivo de mantener la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos digitales, ¿no? Es en esencia la primera línea de defensa contra los ciberataques. Muy bien. Pero ¿cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia de la ciberseguridad defensiva? Bueno, es importante por un tema de protección de datos de activos. Quiere decir que son, bueno, salvaguarda o protege la información confidencial, ¿no? En este caso, datos personales, propiedad intelectual, secretos comerciales, ¿no? Y los recursos críticos de la organización. También es importante por un tema de continuidad de negocio, o sea que, por ejemplo, la ciberseguridad defensiva minimiza el impacto de los ataques, permitiendo que las operaciones continúen, ¿no? Sin interrupciones significativas. Después es importante por un tema de reputación también, porque la ciberseguridad defensiva evita daños a la imagen de la empresa, ¿no? Causados por brechas de seguridad,
pérdida de datos o indisponibilidad de servicios. Después, la ciberseguridad defensiva es importante también por un tema de cumplimiento normativo. Muy bien. Eso quiere decir que la ciberseguridad defensiva asegura el cumplimiento de las leyes, de las regulaciones relacionadas con la protección de datos, ¿no? Como el Reglamento General de Protección de Datos, el IPA, etcétera. Muy bien. Después, también es importante la ciberseguridad defensiva por un tema de reducción de riesgos financieros. Eso quiere decir que la ciberseguridad defensiva disminuye las pérdidas económicas derivadas de incidentes cibernéticos, en este caso multas, costos de recuperación, pérdida de ingresos, etcétera, ¿no? Y también es importante por un tema de confianza del cliente, ¿muy bien? Esto quiere decir que aumenta en la ciberseguridad defensiva, ¿no? Aumenta la confianza de los clientes al demostrar un compromiso con la seguridad de sus datos, ¿muy bien? Muy bien, el alcance. Bueno, la ciberseguridad defensiva abarca una amplia gama de áreas, como la seguridad de la red, en este caso firewall, ¿no? Sistema de detección, prevención de intrusos, IDS, IPS, segmentación de la red, VPN, etcétera, ¿no? Seguridad de endpoints también, ¿qué? Antivirus, antimalware, control de aplicaciones, gestión de parches, seguridad de datos, cifrado, ¿no? Prevención de pérdida de datos, DLP, ¿no? Control de acceso, gestión de identidades, ¿no? Seguridad de aplicaciones, desarrollo seguro, prueba de seguridad, gestión de vulnerabilidades, gestión de identidad y acceso IAM, autenticación multifactor MFA, ¿no? Control de acceso basado en roles, RBAC, etcétera. Monitorización y detección, tenemos el 100, ¿no? El 100 es Security Information and Event Management, un análisis de log, inteligencia amenaza, etcétera. Respuesta a incidentes, tenemos el plan de respuesta a incidentes IRP, ¿no? O análisis forense o recuperación de sistemas, ¿no? Formación y concienciación quiere decir una capacitación de los usuarios sobre las amenazas y las mejores prácticas de seguridad. Y también una seguridad en la nube, ¿no? Controles de seguridad para aumentar, perdón, para entornos de nube, ¿no? El IAS, el PAS, SAS, ¿no? El IAS es infraestructura como servicio, ¿no? El PAS es plataforma como servicio y el SAS es software como servicio. Muy bien. ¿Qué más? Las tendencias. Bueno, acá tenemos, bueno, muchas tendencias. Acá dice, ¿no? El costo medio de una brecha de seguridad superó los 4,35 billones de dólares en 2022, aumentando, ¿no? La necesidad de implementar estrategias defensivas sólidas. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más se puede hablar de tendencia? Bueno, en cuanto a la automatización y orquestación, SOAR, ¿no? A la tendencia es automatizar tareas de seguridad repetitivas, ¿no? Para mejorar la eficiencia y la velocidad de respuesta. En cuanto a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, también, ¿no? Esa es otra tendencia. Hay que utilizar IA y ML, ¿no? IA, inteligencia artificial y ML, Machine Learning, para la detección de anomalías, ¿no? La predicción de amenazas y la respuesta automatizada. Otra tendencia es la ciberseguridad en la nube, Cloud Security, ¿no? Para adaptar las estrategias de seguridad en los sectores de la nube, abordando los desafíos específicos de la nube, ¿no? Otra tendencia es el Zero Trust, arquitectura Zero Trust, o sea, arquitectura de confianza cero. Quiere decir implementar un modelo de seguridad donde la confianza no se otorga implícitamente, sino que se verifica continuamente. Otra tendencia es la seguridad en la cadena de suministro, o sea, hay que protegerse contra todos los riesgos de seguridad que surjan de los proveedores, ¿no? Y socios en la cadena, de la cadena de suministro. Bien, otra tendencia es la énfasis en la visibilidad y detección. Eso quiere decir una mayor inversión en herramientas de monitorización y detección para identificar rápidamente las amenazas. Muy bien. Después otra tendencia es el XDR, Extend Detection and Response, ¿no? Eso quiere decir que hay que ampliar la detección y respuesta de amenazas más allá de los endpoints, abarcando la red, la nube y otras fuentes, ¿no? Otro tenemos ITDR, ¿no? Identity Threat Detection and Response. Son herramientas, ¿no? Para detectar y responder a las amenazas, ¿no? A la entidad de los usuarios. Muy bien. Muy bien. Bueno, en conclusión, ¿no? La ciberseguridad defensiva es un campo bien dinámico y esencial, ¿no? Que evoluciona constantemente para hacer frente a las amenazas cibernéticas, ¿no? En constante cambio. Un enfoque proactivo y adaptable es fundamental para proteger los activos digitales de una organización. Muy bien. Conceptos fundamentales, ¿no? Y ahí vemos varios temas. Por ejemplo, confidencialidad. Bueno, la confidencialidad generalmente se refiere, ¿no? A la protección de la información con el acceso no autorizado. Esto implica asegurar que solo las personas o entidades autorizadas pueden acceder a la información. En otras palabras, mantener la información en secreto para quienes no deben verla, ¿no? Muy bien, pero ¿cómo se logra la confidencialidad? Con el cifrado, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que convertir los datos en un formato ilegible para personas no autorizadas, ¿no? Solo se puede cifrar con la clave correcta. ¿Cómo se logra? A través del control de acceso, por ejemplo. Hay que implementar políticas y mecanismos para controlar quién puede acceder a qué información, ¿no? Usuarios, grupos, roles, permisos, ¿no? Etcétera. Después tenemos cómo se logra la confidencialidad con la autenticación y autorización. Eso quiere decir que hay que verificar la identidad de los usuarios, ¿no? Autenticación y determinar, ¿no? A qué recursos pueden acceder, ¿no? Autorización.
Eh, ¿Cómo se logra la confidencialidad? También a través de la seguridad física, ¿no? Hay que controlar el acceso físico a los centros de datos y otras instalaciones donde se almacena la información. También cómo se logra la confidencialidad a través de la clasificación de la información, ¿no? Ahí hay que categorizar la información según su sensibilidad y aplicar controles de seguridad proporcionados. Muy bien. Ejemplo de confidencialidad, bueno, usar contraseñas fuertes para proteger cuentas de usuario, cifrar correos electrónicos que contienen información sensible, restringir, perdón, el acceso a registros médicos solo al personal autorizado, implementar firewall para proteger las redes de internet del acceso no autorizado desde el exterior, etcétera. Muy bien. La integridad, bueno, la integridad se refiere a la garantía de que la información es precisa, es completa y no ha sido alterada de manera no autorizada. Significa que los datos deben ser confiables y que no se han modificado sin permiso. Pero ¿cómo se logra la integridad? A través de controles de acceso, o sea, hay que limitar quién puede modificar la información. Se logra también la integridad a través del control de versiones. Hay que mantener un registro de los cambios realizados, ¿no?, en la información para poder rastrear cualquier alteración. ¿Cómo se logra la integridad? A través de las sumas de comprobación, los famosos checksum, ¿no?, y hash. Allí hay que calcular valores únicos para los datos que se pueden usar para detectar si han sido modificados. ¿Cómo se logra la integridad? La integridad a través de firmas digitales. Hay que utilizar firmas digitales para verificar la autenticidad, la integridad de los documentos electrónicos. ¿Cómo se logra la integridad? A través de las auditorías. También hay que realizar auditorías periódicas para verificar que los datos sean precisos y sean complejos. ¿Cómo se logra la integridad? A través de copias de seguridad backup, ¿no? Hay que restaurar la información a partir de una copia de seguridad en caso de que se corrompa o se pierda. Muy bien. Ejemplo de integridad, ¿cómo sería? Bueno, por ejemplo, puede ser, ¿no?, usar firmas digitales para garantizar la autenticidad de los contratos electrónicos o implementar controles de acceso para evitar que los usuarios no autorizados modifiquen los registros financieros, por ejemplo, o realizar copias de seguridad periódica de la base de datos para protegerla contra la pérdida de datos, ¿no? O utilizar sumas de comprobación también para verificar la integridad de los archivos descargados, etcétera. Muy bien. Después tenemos la disponibilidad. Bueno, la disponibilidad se refiere a la garantía, ¿no?, de que la información y los sistemas estén accesibles para los usuarios autorizados cuando los necesiten y significa que los recursos deben ser operativos y deben ser disponibles para su uso. Muy bien. Pero ¿cómo se logra la disponibilidad? A través del mantenimiento regular, o sea, realizar mantenimientos preventivos para evitar fallos en los sistemas. ¿Cómo se logra la disponibilidad? A través de la redundancia, o sea, hay que implementar sistemas redundantes para que si uno falla, otro pueda tomar el riesgo, ¿no? El relevo, perdón, ¿no? Servidores espejo, almacenamiento RAID, etcétera. ¿Cómo se logra la disponibilidad? Eh, a través de la recuperación ante desastre, por ejemplo, hay que desarrollar e implementar un plan de recuperación ante desastre para restaurar los sistemas y los datos en caso de una interrupción clave, ¿no? ¿Cómo se logra también la integridad? A través de una protección contra ataques de negación de servicio de DDoS, ¿no? O sea que hay que implementar medidas, ¿no?, para mitigar los ataques de DDoS que pueden interrumpir la disponibilidad de los servicios, ¿no? Y por último, ¿cómo se logra la disponibilidad? A través del control de la capacidad. O sea, hay que asegurarse de que los sistemas tengan suficiente capacidad para manejar la demanda. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo serían ejemplos de, por ejemplo, ejemplo de disponibilidad, ¿no? Algún ejemplo de disponibilidad, bueno, implementar servidores, por ejemplo, redundantes para garantizar la disponibilidad de un sitio web, realizar copias, ¿no?, de seguridad periódicas de los datos para poder restaurarlos en caso de un fallo del sistema, o utilizar un firewall, por ejemplo, ¿no?, para proteger los sistemas contra ataques de DOS, ¿no?, etcétera. Muy bien, en fin. Eh, Después, otro ejemplo sería, por ejemplo, no implementar un plan de recuperación, ¿no? Ante desastre para restaurar los sistemas en caso de un terremoto o una inundación, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. ¿Qué más podemos comentar de este tema interesante? Bueno, la interrelación del CIA, por ejemplo, es importante tener en cuenta, ¿no?, que la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad están interrelacionadas. Muy bien, un fallo en uno de estos pilares puede afectar a los otros. Por ejemplo, una brecha de confidencialidad, exposición de datos podría comprometer la integridad si los atacantes modifican la información. O un ataque que comprometa la integridad de los datos podría hacer que la información ya no esté disponible, ¿no?, si los datos se corrompen y el sistema falla. O un ataque de negación del servicio de DOS afecta la disponibilidad, impidiendo que los usuarios autorizados accedan a la información, ¿no? Muy bien, en conclusión, por ejemplo, la integridad y disponibilidad y la confidencialidad son los pilares fundamentales de la seguridad de la información.
que al implementar medidas de seguridad que aborden estos tres aspectos, las organizaciones pueden proteger sus activos de información contra una amplia gama de amenazas. Cada uno de estos pilares es crucial, ¿no? Para mantener la confianza de los clientes, cumplir con las regulaciones y garantizar la continuidad del negocio. Muy bien. Ciberamenazas comunes. Muy bien. Bueno, las ciberamenazas están en constante evolución, pero algunas persisten como las más frecuentes y las más peligrosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el malware, ¿no? Es un software malicioso. Es un término general para cualquier software diseñado para causar daño a un sistema informático, red o datos, ¿no? Hay diferentes tipos comunes de malware. Tenemos los virus, donde se adjuntan archivos ejecutables y se propagan a otros sistemas, ¿no? Cuando se ejecuta el archivo infectado. Tenemos los gusanos, comúnmente llamados worms, donde se replican, ¿no? A sí mismos y se propagan a través de las redes sin necesidad de intervención humana. Tenemos los troyanos, los trojans, donde se disfrazan como software legítimo para engañar a los usuarios y que los instalen, ¿no? Abriendo una puerta trasera para el atacante. Los spyware también, donde recopila información sobre las actividades del usuario, ¿no? Sin su conocimiento o consentimiento. Adware también, que es el adware, bueno, se muestra anuncios, ¿no? No deseados a los usuarios. Después el impacto, en donde se puede robar información, dañar archivos, controlar sistemas de forma remota, interrumpir operaciones. Eh, bueno. Bueno, ese es el impacto, ¿no? Lo que estoy comentando es el impacto, ¿no? Todo malware, todo software malicioso tiene un impacto y tiene una prevención. Muy bien, el impacto es que se puede robar información, puede dañar archivos, puede controlar sistemas de forma remota, puede interrumpir operaciones. Muy bien, es el impacto de todo tipo de malware. Pero, ¿qué medidas de protección tenemos? Por ejemplo, los antivirus, los antimalware, los firewalls, las actualizaciones de software, ¿no? La consideración de los usuarios, etcétera. Muy bien. Después tenemos phishing. Bueno, el phishing es un intento fraudulento de obtener información sensible, como nombre de usuario, contraseñas, detalles de tarjeta de crédito, ¿no? Haciéndose pasar por una entidad de confianza como banco, empresa, etcétera. Pero ¿qué métodos comunes tenemos en phishing? Tenemos el correos electrónicos, donde son mensajes fraudulentos que parecen legítimos, ¿no? A menudo solicitando al usuario que haga clic en un enlace que proporcione información personal. Otro método de phishing son los SMS, los smishing, que son mensajes de texto fraudulentos. Otro método común de piercing tenemos la llamada telefónica, que comúnmente se llama phishing, que son llamadas fraudulentas, ¿no? Otro método común acá de piercing es, por ejemplo, los sitios web falsos, ¿no? O sea, un sitio web que imitan, ¿no? Sitios web legítimos para engañar a los usuarios y que introduzcan sus datos. ¿Cuál es el impacto del piercing? Bueno, robo de identidad, ¿no? Pérdida de datos, fraude financiero. ¿Y cuál es la prevención acá en piercing? Consignación de los usuarios, verificación de la autenticidad de los mensajes, autenticación multifactor, MFA o filtro de spam. ¿Muy bien? Muy bien. Después tenemos el ransomware. El ransomware es un tipo de malware que cifra los archivos de la víctima y exige un rescate para desbloquearlo. Muy bien. ¿Cómo funciona? Bueno, es que se infecta el sistema, se cifran los archivos, se muestra un mensaje exigiendo un pago, generalmente en criptomonedas, para obtener la clave de cifrado. ¿Cuál es el impacto del ransomware? Pues, pérdida de datos, introducción de las operaciones, daños a la reputación, costos financieros como rescate, recuperación, etcétera. Y la prevención aquí, ¿cuál sería? Copia de seguridad, backups, ¿no? Actualizaciones de software, anti-malware, consideración de los usuarios, segmentación de la red, plan de respuesta a incidentes, etc. Muy bien, ataque de DDoS o denegación del servicio distribuido. ¿No? Este es un intento de hacer que un servicio en línea no esté disponible para los usuarios legítimos, inundándolo con cifrado, con tráfico malicioso, ¿no? Desde múltiples fuentes. Muy bien. El impacto aquí, bueno, sería una interrupción de los servicios en línea, pérdida de ingresos, daños a la reputación. Y la prevención aquí sería una mitigación de DOS, servicios especializados que filtran el tráfico malicioso, ¿no? Capacidad de la red insuficiente, protección de la infraestructura, ¿no? Detección y respuestas rápidas, etcétera. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos amenazas persistentes avanzadas, comúnmente llamadas APT, donde son ataques sofisticados y dirigidos, llevados a cabo por grupos organizados, a menudo patrocinados por estados, con el objetivo de acceder, ¿no? A sistemas y datos de forma persistente y encubierta. ¿Bien? Muy bien. ¿Cuáles son los ataques, perdón, cuáles son las características de las amenazas persistentes avanzadas que dirigidas, una característica, o sea, se centran en objetivos específicos, son avanzados, utilizan técnicas sofisticadas, malware personalizado, exploit de día cero, etcétera.
Son persistentes e intentan mantener el acceso a los sistemas durante los largos periodos de tiempo o son encubiertos, donde se esfuerzan por evitar la detección. Muy bien. El impacto acá de las APT, bueno, es un robo de propiedad intelectual, ¿no? Espionaje, sabotaje, interrupción de operaciones críticas. Y la prevención acá sería una seguridad multicapa, monitorización continua, inteligencia de amenazas, análisis de comportamiento, respuesta a incidentes avanzados, etcétera. Muy bien. Muy bien. Ataques a dispositivos móviles son ataques dirigidos a teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos móviles. Hay diferentes tipos comunes de ataques de dispositivos móviles. Tenemos el malware móvil, aplicaciones maliciosas que roban información, espían al usuario y causan daño al dispositivo. Después tenemos otro tipo común de ataque de dispositivo móvil, tenemos el phishing móvil o smishing, mensajes SMS fraudulentos. Otro tipo común es los ataques a redes Wi-Fi, ¿no? Interceptación de tráfico en redes Wi-Fi no seguras, ¿no? Etcétera. Muy bien. El impacto acá es el robo de datos personales y corporativos, acceso no autorizado a cuentas, pared de control disponible. Muy bien. Perdón, pérdida de control del dispositivo. La prevención acá sería la descarga de aplicaciones solo de fuentes confiables, ¿no? O actualizaciones de software o contraseñas seguras, ¿no? Utilizar contraseñas seguras o cifrar el dispositivo, ¿no? O contar con un software de seguridad móvil, ¿no? O educarle al usuario, ¿muy bien? Muy bien. Bueno, en conclusión, es fundamental, ¿no? Que las organizaciones y los usuarios estén al tanto de estas ciberamenazas comunes y tomen medidas para medidas proactivas, ¿no? Para protegerse. Bien, esto incluye la implementación de controles de seguridad técnicos, la educación de los usuarios y el desarrollo de planes de respuesta a incidentes. La ciberseguridad es un proceso continuo que requiere una vigilancia constante y una adopción a las nuevas amenazas. Muy bien, vamos a ver 2 minutos y continuamos.
Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Principio de defensa. Muy bien, muy bien. Bueno, estos son los principios clave, ¿no? En la construcción de una estrategia de ciberseguridad defensiva sólida. Muy bien. Aquí tenemos unos principios de defensa en ciberseguridad, ¿no? Estos principios guían la implementación de medidas de seguridad para, para proteger sistemas y datos, ¿no? Tenemos el principio de mínimo privilegio, eso quiere decir que a cada usuario, proceso, sistema se le deben otorgar los permisos mínimos necesarios para realizar sus tareas específicas, ¿no? En otras palabras, solo lo que necesita saber y solo lo que necesita hacer, muy bien. ¿Cuáles son los beneficios del principio de mínimo privilegio? Bueno, reduce la supervivencia de ataque, quiere decir que limita el daño de un atacante puede causar, ¿no? Si compromete alguna cuenta o sistema. Previene errores accidentales, eso quiere decir que evita que los usuarios realicen acciones que no estén autorizados a realizar, ¿no? Lo que podría causar daños o pérdida de datos. Otro beneficio es la mejora, o mejora, perdón, el control de acceso, quiere decir que se simplifica la gestión de permisos, ¿no? Y facilita la auditoría de la actividad del usuario, etcétera. Muy bien. Muy bien, ¿cómo sería un ejemplo del principio mínimo privilegio? Bueno, que un empleado del departamento de marketing, por ejemplo, solo debe tener acceso a los archivos y sistemas necesarios para realizar sus tareas de marketing, ¿no? Y no a los archivos del departamento de finanzas. Muy bien. ¿Qué significa defensa en profundidad? Bueno, implementar múltiples capas de seguridad, ¿no? Para que si una capa falla, las otras puedan seguir protegiendo los sistemas y los datos. Es como construir un castillo con múltiples muros, fosos y torres de vigilancia, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la defensa en profundidad? Una mayor resistencia a los ataques, quiere decir que se dificulta, ¿no? Que los atacantes penetren a los sistemas. Otro beneficio es la reducción del impacto de los incidentes, quiere decir que se limita el daño que un atacante puede causar si logra penetrar en una capa de seguridad. Otro beneficio es la mayor visibilidad, quiere decir que se facilita la detección de ataques, ¿no? En diferentes etapas. Muy bien. Bueno, cómo se implementaría la defensa de profundidad? Por ejemplo, implementando controles físicos como una seguridad perimetral, control de acceso a las instalaciones,
implementando controles de red como firewall, sistema de detección y prevención de intrusos, IDS-IPS, ¿no? O segmentar la red. Implementando controles de host, para el host, por ejemplo, antivirus, ¿no? Anti-malware, gestión de parches, hardening del sistema operativo, etcétera. Implementando controles de aplicaciones como una política de desarrollo seguro, ¿no? Realizar pruebas de seguridad, ¿no? Realizar una política o un procedimiento de gestión de vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Hay que implementar también controles de datos, o sea, cifrado, ¿no? Prevención de pérdida de datos de LP o control de acceso. Implementar controles administrativos, quiere decir implementar políticas de seguridad, formación de usuarios o planes de respuesta a incidentes. Ejemplo de defensa en profundidad. Bueno, que una organización podría usar un firewall para proteger su red, un antivirus para proteger su setpoint, un cifrado para proteger sus datos y autenticación multifactor para proteger sus cuentas de usuario. Muy bien. Después tenemos la minimización de superficie de ataque. Bueno, aquí eso quiere decir que hay que reducir al mínimo la cantidad de puntos de entrada, ¿no? Que un atacante podría utilizar para comprometer un sistema o red. Es como cerrar, ¿no? Y asegurar que todas las puertas y ventanas, es como cerrar todas las puertas y ventanas de una casa, ¿muy bien? ¿Cuáles son los beneficios de una minimización a la superficie de ataque? Un beneficio es reducción al riesgo de ataque. Quiere decir que cuanto menor sea la superficie de ataque, menos oportunidades tendrá un atacante de encontrar una vulnerabilidad, ¿muy bien? Otro beneficio de la minimización de la superficie de ataque es simplificar la seguridad. Eso quiere decir, hay que facilitar la gestión de la seguridad, ¿no? A tener menos sistemas y servicios que proteger. ¿Cómo se implementa la minimización de superficie de ataque? Bueno, deshabilitando los servicios innecesarios, o sea, hay que desactivar o eliminar cualquier servicio o función que no sea esencial. ¿Cómo se minimiza también implementando la eliminación de software no utilizado? Quiere decir desinstalar cualquier software que no utilice de forma regular, o también limitando el acceso a los recursos, ¿no? O sea, restringir el acceso a los recursos solo a aquellos usuarios o sistemas que lo necesitan, o también implementando un hardening del sistema operativo, quiere decir configurar el sistema operativo para que sea más seguro, deshabilitando las funciones innecesarias y aplicando parches de seguridad, o también segmentando la red, o sea, dividir la red en segmentos más pequeños y controlar el tráfico entre ellos, ¿no? ¿Cómo sería un ejemplo de minimización de la superficie de ataque? Bueno, desactivar el servicio de escritorio remoto, ¿no? RDP, ¿no? Si no es necesario, ¿no? Hay que eliminar software o no utilizado de los servidores, ¿no? Y cerrar puertos innecesarios en el firewall, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Separación de funciones. ¿De qué trata esto? Bueno, ahí hay que dividir las tareas críticas, ¿no? Entre múltiples personas para que ninguna persona tenga control total sobre un proceso. Es como requerir que dos personas aprueben una transacción financiera importante. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de la separación de funciones? Prevenir el fraude y el abuso, quiere decir reducir el riesgo de que una sola persona pueda cometer fraude o abusar de su poder. Otro beneficio es la mejora de la detección de errores, quiere decir facilitar la detección de errores al requerir que varias personas revisen el trabajo de los demás, ¿no? Etcétera. Muy bien. Ejemplo, la persona que aprueba los pagos no debe ser la misma que realiza los pagos. La persona que gestiona las copias de seguridad no debe ser la misma que la restaura, ¿no? En fin. Zero Trust, eso quiere decir confianza cero, muy bien. Bueno, eso quiere decir que nunca confiar implícitamente en ningún usuario, dispositivo o aplicación y siempre verificar que cada solicitud de acceso, independientemente de dónde se origine dentro o fuera de la red, ¿no? Esto es como tratar, ¿no? A todos como sospechosos, ¿no? Hasta que se demuestre su inocencia, muy bien. ¿Cuáles son los beneficios del Zero Trust? Bueno, reducir el riesgo de ataques internos, quiere decir limitar el daño, ¿no? Que un atacante pueda causar si compromete una cuenta o sistema interno. Otro beneficio aquí es proteger contra las amenazas avanzadas, quiere decir, se dificulta, ¿no? Que los atacantes se muevan lateralmente dentro de una red. Otro beneficio que hay, mejora la visibilidad del control, quiere decir que se proporciona una mayor visibilidad y un control sobre el acceso a los recursos. Muy bien. ¿Cómo se implementa el Zero Trust? Bueno, a través de la microsegmentación, o sea, dividir la red en segmentos más pequeños y encontrar el acceso entre ellos. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se implementa el Zero Trust? A través de la autenticación multifactor, también MFA. O sea, se requiere que los usuarios se autentiquen utilizando múltiples factores. ¿Cómo? Un segundo. ¿Cómo se implementa el Zero Trust? También a través de un análisis de comportamiento. Quiere decir que hay que monitorear todo el comportamiento del usuario y del dispositivo para detectar anomalías. Muy bien. ¿Cómo se implementa el Zero Trust? A través de un análisis de comportamiento, ¿no? Después, ¿cómo se implementa el Zero Trust? A través del acceso con privilegios mínimos, o sea que hay que otorgar a los usuarios solo los permisos mínimos necesarios para realizar sus tareas. ¿Cómo se implementa el Zero Trust? A través de la inspección y el registro del tráfico.
O sea que hay que inspeccionar y no registrar todo el tráfico de la red. Muy bien. Ejemplo de Zero Trust, por ejemplo, ¿no? Requerir que los usuarios se autentiquen, ¿no? Con MFA cada vez que accedan a un recurso sensible, independientemente de si están en la red corporativa o no, ¿no? Muy bien. Falla segura, ¿qué quiere decir? Aquí hay que diseñar sistemas para que en caso de fallo se mantenga en un estado seguro en lugar de quedar en un estado vulnerable. Es como un interruptor, ¿no? Que al fallar corta la corriente en lugar de dejar el circuito abierto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de una falla segura? Minimizar el riesgo de ataque, evitar que los sistemas se conviertan en vulnerables en caso de falla. Otro beneficio es proteger la confidencialidad, la integridad y disponibilidad, quiere decir que asegurar que los datos y los sistemas se mantengan siempre protegidos, ¿no? Incluso de que haya el fallo, ¿bien? ¿Cómo se implementa la falla segura? Bueno, deshabilitando funciones no esenciales, quiere decir desactivar las funciones no esenciales en caso de falla, o simplemente a través de cerrar las conexiones, ¿no? Cerrar las conexiones de red en caso de falla, o simplemente a través de mostrar mensaje de error seguro, o sea, mostrar mensaje de error que no revele información sensible. Simplemente también a través de entrar en modo de sobrelectura, o sea, poner los sistemas en modo sobrelectura en caso de fallo para evitar la modificación de los datos, ¿no? Etcétera. Muy bien. Ejemplo de falla segura, bueno, que un sistema de control de acceso debe bloquear la puerta en caso de un fallo de energía en lugar de dejarlo abierto. Muy bien. Muy bien, en conclusión, la aplicación de estos principios de defensa es fundamental para construir una estrategia de ciberseguridad sólida y adaptable. Muy bien, no son soluciones únicas, sino son directrices o reglas, ¿no? Que deben implementarse de forma coherente en toda la organización. Muy bien, arquitectura de seguridad. Bueno, una arquitectura de seguridad bien diseñada es fundamental, ¿no? Para proteger los activos de una organización contra las ciberamenazas. Muy bien, estos son los componentes esenciales. Por ejemplo, tenemos la seguridad perimetral. Quiere decir, este es un conjunto de medidas de seguridad implementadas para proteger el perímetro de la red de una organización, ¿no? Contra amenazas externas, ¿no? Es la primera línea de defensa, ¿muy bien? ¿Cuáles son los componentes de la seguridad perimetral? Tenemos los firewall, ¿no? O sea, los firewall son los que controlan el tráfico de la red entrante y saliente y bloquean el tráfico no autorizado. Otro componente de la seguridad perimetral es los sistemas de detección y prevención de intrusos, ¿no? Y DSIPS, donde detectan y bloquean las actividades maliciosas de la red. Otro componente de la seguridad perimetral es las puertas de enlace seguras, ¿no? Donde filtran el tráfico web, bloqueando sitios web maliciosos y protegiendo contra malware. Muy bien. Otro componente de la seguridad perimetral son los sistemas de prevención de pérdida de datos, DLP, donde se evitan la fuga de información confidencial fuera de la red, ¿no? En fin. ¿Qué más? Control de acceso. Son mecanismos y políticas que regulan quién puede acceder a qué recursos dentro de la organización, asegura que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a los sistemas que necesitan, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de control de acceso? La autenticación, por ejemplo, ¿qué es la autenticación? Es la verificación de la identidad de un usuario, ¿no? Como contraseña, autenticación multifactor y biometría. Otro componente aquí es la autorización, o sea, una determinación de qué recursos pueden acceder un usuario autenticado. Otro componente es la gestión de identidades y acceso de IAM, ¿no? O sea, eh, la organización debe contar con una administración centralizada de identidades, ¿no? De usuarios y sus permisos de acceso, ¿bien? Muy bien. Otro componente es que la organización debe contar con un control de acceso basado en roles, ¿no? O sea, quiere decir eso, esto quiere decir una asignación de permisos de acceso basado en los roles, ¿no? De los usuarios dentro de la organización. Contar con principio de mínimo privilegio también, o sea, otorgar a los usuarios solo los permisos necesarios para realizar sus tareas, ¿muy bien? Segmentación de la red. Bueno, aquí hay que dividir la red en segmentos lógicos más pequeños y controlar el tráfico entre ellos, ¿no? Es como crear compartimientos estancos en un barco, ¿no? Para evitar que una inundación se propague en todo el barco. ¿Cuáles son los beneficios de segmentación, de segmentar la red? Reducir la superficie de ataque, quiere decir limitar el daño que un atacante pueda causar sin comprometer en un segmento de la red. Otro beneficio es contener los incidentes de seguridad, quiere decir que impedir que un ataque se propague a otros segmentos de la red. Otro beneficio es mejorar el rendimiento de la red, quiere decir reducir la congestión de la red, ¿no? Al limitar el tráfico a los segmentos necesarios. Muy bien. ¿Cómo se implementa la segmentación de la red? Bueno, instalando firewalls internos, o sea, utilizar firewalls que controlan el tráfico entre los segmentos de la red, o utilizar listas de control de acceso, comúnmente llamado ACL, ¿no? O sea, hay que definir reglas, ¿no? Para permitir o denegar el tráfico entre los segmentos de la red, o contar con redes virtuales, VLAN, ¿no? Crear redes lógicas separadas dentro de la misma red física o segmentar, ¿no? O microsegmentar también, o sea, segmentar la red a un nivel mucho más granular, no controlando el acceso a los recursos individuales, ¿no? Muy bien. A ver, deme un segundo. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? Sí, sí.
No, 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 no hace nada. Muy bien. Después tenemos la monitorización de la red, ¿no? Monitorización, perdón, monitorización de seguridad. Bueno, acá hay que realizar una supervisión continua de los sistemas y la red también, ¿no? Para detectar actividades sospechosas o maliciosas. Muy bien. Pero ¿cuáles serían los componentes de la monitorización de la red? Bueno, contar con sistemas de información y gestión de eventos de seguridad, SIEM, ¿no? Que recopilan, correlacionan y analizan datos de seguridad de diversas fuentes, ¿no? Contar también con un buen análisis de log, quiere decir una revisión y análisis de los registros de eventos de los sistemas de la red. Contar con una detección de intrusos, o sea, son aquellos que identifican patrones de actividad maliciosa en la red de los sistemas, ¿no? Realizar un análisis de comportamiento quiere decir identificar las anomalías en el comportamiento de los usuarios de los sistemas. Contar con una política de inteligencia de amenazas o un procedimiento de inteligencia de amenazas, ¿no? Donde aquí se recopila y se analiza la información sobre las últimas amenazas cibernéticas. ¿Bien? Diseño de capas, también tenemos ahí. Ahí es, ahí en diseño de capa, por ejemplo, es la aplicación del principio de defensa en profundidad, ¿no? En el diseño de la arquitectura de seguridad. Esto implica implementar múltiples capas de seguridad en diferentes niveles de la arquitectura, red, host, aplicaciones, datos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, una mayor resistencia a los ataques quiere decir que si una capa de seguridad falla, las otras capas pueden seguir protegiendo los sistemas y los datos. Otro beneficio es la reducción del impacto de los incidentes, quiere decir que se limita el daño, ¿no? Que un atacante puede causar si logra penetrar en una capa de seguridad. Otro beneficio, una mayor visibilidad, quiere decir que facilita la detección de ataques de diferentes etapas. Muy bien. Ejemplo, ¿cómo serían ejemplos de diseño de capa? Bueno, diseñar una capa perimetral instalando firewalls y DCPS o SWG. En la capa de red, por ejemplo, implementar segmentación de la red, control de acceso a la red, etcétera, ¿no? En la capa de host, instalar antivirus, anti-malware, gestión de parches, hardening, sistema operativo, etcétera. En la capa de aplicaciones, desarrollar una política de código, una política de desarrollo seguro, realizar pruebas de seguridad, realizar gestión de vulnerabilidades, etcétera, ¿no? En la capa de datos, contar con una política de cifrados, o contar con una prevención de pérdida de datos DLP o un control de acceso a los datos, etcétera. Muy bien. Muy bien. En conclusión, ¿no? Una arquitectura de seguridad bien diseñada es esencial para proteger los activos de una organización contra las ciberamenazas. Se debe de incluir una seguridad perimetral, un control de acceso, segmentar la red, monitorear la seguridad y un diseño de capa. Muy bien. Y aquí la clave es contar con un enfoque holístico y adaptable. Muy bien. Defensa en profundidad. Muy bien. Eh, bueno, la defensa en profundidad es una estrategia de seguridad, muy bien, que implica la implementación de múltiples capas de seguridad, de manera que si una capa falla, las demás puedan continuar protegiendo los activos de la organización. Muy bien, aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Contar con políticas y concienciación. Quiere decir que hay que establecer políticas de seguridad claras y concisas y educar a los usuarios sobre las amenazas cibernéticas y las mejores prácticas de seguridad, ¿no? Esto es la base de cualquier estrategia de seguridad efectiva, ya que involucre el factor humano. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, seguridad perimetral. Seguridad perimetral quiere decir que hay que proteger el borde de la red, ¿no? De la organización contra amenazas externas, ¿no? Y es la primera línea de defensa, controlando a quién y qué puede entrar en la red. Muy bien. Después tenemos seguridad de la red también, proteger la red interna de la organización contra amenazas internas y externas, ¿no? Es como crear compartimientos dentro del castillo para limitar el daño si alguien logra entrar. Muy bien. Muy bien. Seguridad de endpoints quiere decir proteger los dispositivos de usuario final, en este caso computadoras, portátiles, teléfonos móviles, tabletas, ¿no? Tablets, contra amenazas, ¿no? Los endpoints son a menudo el blanco de los ataques, ¿no? Por lo que su protección es crucial. Muy bien. Protección de datos, protección de datos, perdón, lógicos y administrativos. Aquí hay que proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos de la organización, asegurar que los datos estén protegidos tanto en reposo almacenado como en tránsito o en movimiento, ¿no? Muy bien. Muy bien, pero ¿cómo funciona la defensa en profundidad, no? Entonces, a ver, imaginemos un atacante intentando robar datos confidenciales de una organización. Entonces, si nosotros, si nosotros consideramos estos cinco pilares de la defensa en profundidad, ¿cómo podría ser? Bueno, en política y concienciación, por ejemplo, ahí el usuario está capacitado para reconocer un correo electrónico de phishing, ¿no? Y no hace clic en el enlace malicioso. Esa es la primera línea de defensa. En la seguridad perimetral, si el atacante intenta acceder a la red desde el exterior, el firewall bloquea la conexión no autorizada.
En la seguridad de la red, si el atacante logra entrar a la red, la segmentación de la red limita su movimiento lateral y evita que acceda a los sistemas críticos. En seguridad de endpoint, si el atacante intenta instalar malware en un endpoint, el antivirus lo detecta y lo elimina. En la protección de datos, si el atacante logra acceder a los datos, el cifrado no los hace ilegibles. Muy bien. Entonces, en cada etapa, ¿no? Hay una capa de seguridad, ¿no? Que pueda detener al atacante. Si una capa falla, las otras capas pueden seguir protegiendo los activos de la organización. Muy bien. Muy bien. Entonces, al implementar una estrategia de defensa en profundidad, las organizaciones pueden reducir significativamente su riesgo de ciberataques y permitir sus activos, ¿no? Y proteger sus activos más valiosos, perdón. Firewall. Muy bien. Muy bien. Los firewalls son componentes esenciales de la seguridad de la red, actuando como barreras entre la red interna de una organización y el mundo exterior, ¿no? Controlando el tráfico de la red entrante y saliente. Muy bien. Tenemos firewall de cifrado, firewall de filtrado de paquetes, donde examinan cada paquete de red individualmente y toman decisiones que permiten o deniegan el tráfico basándose en un conjunto de reglas predefinidas, ¿no? Estas reglas suelen basarse en la dirección IP de origen y destino, el puerto de origen y destino, el protocolo TCP/UDP o ICMP, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ejemplo de firewall de filtrado de paquetes, ¿cómo sería? Bueno, un firewall de filtrado de paquetes podría bloquear todo el tráfico entrante al puerto 22 SSH para evitar el acceso remoto no autorizado. Muy bien, eso es adecuado para redes pequeñas con requisitos de seguridad básicos. El segundo punto es firewall con estado, ¿no? O firewall de estado. Bueno, aquí también se examinan paquetes de red, pero a diferencia de los firewalls de filtrado de paquetes, acá se mantiene un registro de estado de las conexiones activas y esto le permite tomar decisiones más inteligentes sobre el tráfico basándose en el contexto de la conexión. Muy bien. Eh, ¿Cómo sería un ejemplo de firewall de estado? Un firewall con estado podría permitir el tráfico saliente al puerto 80 HTTP y al puerto 443 HTTPS, pero solo permitir el tráfico entrante a estos puertos si forma parte de una conexión establecida desde el interior de la red. Muy bien. Esto es adecuado para redes medianas y grandes con requisitos de seguridad más exigentes. Muy bien. Y ahí tenemos firewall de próxima generación o Next Generation Firewall, NGFW, ¿no? Donde son firewalls avanzados que combinan las características de los firewalls conectados con otras tecnologías de seguridad, como la inspección profunda de paquetes, DPI, ¿no? La prevención de intrusos, de IPS, el control de aplicaciones, la inteligencia de amenaza y el filtrado de la URL. Muy bien. Muy bien. Ejemplos de firewall de próxima generación. Bueno, un NGFW podría bloquear el acceso a sitios web de juegos durante las horas de trabajo, detectar y bloquear ataques de malware basados en firmas conocidas y prevenir la fuga de datos confidenciales. Esto también se adecuado, pero para redes grandes, ¿no? Con requisitos de seguridad muy exigentes, como empresas, instituciones financieras y agencias gubernamentales. Muy bien, muy bien. Bueno, elegir un firewall adecuado es fundamental para proteger la red de una organización contra las ciberamenazas. Muy bien, hay que comprender muy bien la diferencia entre los tipos de firewall y esto nos va a ayudar bastante a tomar una decisión bien informada. Muy bien. Sistema de detección y prevención de intrusos. Muy bien, los sistemas de detección y prevención de intrusos, IDS o IPS, son herramientas de seguridad que monitorean el tráfico de la red y los sistemas en búsqueda de actividades maliciosas o sospechosas, ¿no? La principal diferencia es que un IDS detecta y alerta, mientras que un IPS puede tomar medidas activas para bloquear o prevenir los intrusos, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí la detección de intrusos, IDS, ¿no? Donde su función es que supervisan el tráfico de la red, los registros del sistema y otros datos en busca de patrones sospechosos que indiquen una posible intrusión. También identifican actividades que violen las políticas de seguridad o que indiquen un comportamiento malicioso. También notifican a los administradores de seguridad sobre las intrusiones detectadas para que se puedan tomar medidas. Muy bien. Muy bien. Prevención de intrusos. ¿No? IPS es similar al IDS, pero supervisan el tráfico de la red y los sistemas en búsqueda de patrones sospechosos o identifican actividades que violen la política de seguridad o que indiquen un comportamiento malicioso, ¿no? Toman medidas activas para bloquear o prevenir las intrusiones detectadas y registran las intrusiones detectadas y las acciones tomadas. Muy bien. Muy bien.
Bueno, los tipos de IDS y IPS son basados en hardware, que son dispositivos dedicados, diseñados específicamente para la detección y prevención de intrusiones. También los basados en software son aplicaciones que se instalan en servidores de WebPoint, y los basados en la nube son servicios de seguridad que se ejecutan en la nube y protegen los recursos en la nube. ¿Muy bien? Automatización de IPS, bueno, la automatización es crucial, ¿no? Para gestionar el gran volumen de datos y alertar que generan los IDS y IPS. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál sería la diferencia entre un IDS y IPS? Bueno, el IDS es el que detecta intrusos, el IPS es el que detecta y previene intrusos, el IDS su acción es de alerta, el IPS su acción es de bloquear y prevenir. El IDS generalmente está fuera de línea pasivo y el IPS está en línea activo. El IDS requiere una intervención humana para la respuesta, el IPS puede ser automatizada. Muy bien. Bueno, en conclusión, los IDS y IPS son herramientas esenciales para la seguridad de la red. La elección entre un IDS y un IPS depende de la necesidad específica de la organización. La automatización y la integración con otras herramientas de seguridad son fundamentales para gestionar eficazmente los IDS y los IPS. ¿Muy bien? Muy bien. Vamos a hacer un break de 2 minutos y continuamos.
Muy bien. Protección de endpoints. Muy bien. A ver, vamos a ver. Bueno, la protección de endpoints se refiere a la seguridad de los dispositivos de usuario final, ¿no? Como computadoras portátiles, ordenadores de escritorio, teléfonos móviles, ¿no? Tablets, servidores, ¿no? Que se conectan a una red. Muy bien, estos dispositivos son a menudo el blanco principal de los ciberataques, ya que son muy vulnerables, ¿no? Que los sistemas centrales de la red. Muy bien. Muy bien, definición. ¿Cuál es la definición? Bueno, proteger los endpoints contra malware, ataques de phishing, ransomware, explotación de vulnerabilidades y otras amenazas cibernéticas. Muy bien, el objetivo aquí es prevenir las infecciones, detectar las amenazas que logran eludir las defensas preventivas, responder a los incidentes de seguridad de forma rápida y eficaz, minimizar el impacto de los ataques, etcétera. Muy bien. Soluciones EPP. EPP quiere decir Endpoint Protection Platform. Muy bien. Son suites de seguridad que proporcionan una amplia gama de capacidad de protección para los endpoints. Muy bien. Tienen ciertas características, por ejemplo, detectan y eliminan malware conocido basándose en firmas heurísticas, controlan el tráfico de la red entrante y saliente del endpoint, controlan el acceso de los dispositivos extraíbles como USB, discos duros externos, ¿no? A los endpoints, en fin, supervisan la actividad del endpoint para detectar y bloquear comportamientos sospechosos, ¿no? Bloquean el acceso a los sitios web maliciosos o inapropiados, mantienen el software actualizado para proteger vulnerabilidades, para corregir, perdón, vulnerabilidades conocidas, etcétera. Muy bien. Soluciones EDR. EDR es Endpoint Detection and Response. Son herramientas de seguridad que se centran en la detección y respuesta a las amenazas que han logrado eludir las defensas preventivas. Tiene características también las soluciones EDR, por ejemplo, supervisan la actividad del endpoint en tiempo de real para detectar comportamientos sospechosos o utilizan el aprendizaje automático y otras técnicas avanzadas para identificar anomalías, ¿no? En el comportamiento del usuario, ¿no? Y del sistema. Utilizan información sobre las últimas amenazas cibernéticas para mejorar la capacidad de detección, etcétera. Muy bien. Muy bien. Control de aplicaciones. Eh, en sí es una tecnología de seguridad que controla qué aplicaciones pueden ejecutarse en un endpoint. Muy bien. Hay tipos de control de aplicaciones, por ejemplo, tenemos las de listas blancas o listas negras. Las listas blancas, donde permiten la ejecución de solo de las aplicaciones que están explícitamente aprobadas. Y las listas negras bloquean la ejecución de las aplicaciones que están explícitamente prohibidas. Muy bien. Después tenemos tecnologías emergentes. Tenemos el XDR, ¿no? Extended Detection and Response, donde extienden la detección y respuesta de amenazas más allá de los endpoints, abarcando la red, la nube y otras fuentes. Tenemos otra tecnología emergente como la IA, ¿no? Inteligencia artificial y el ML, el Machine Learning o aprendizaje automático,
donde, bueno, utilizar IAM y ML para mejorar la detección de amenazas, automatizar la respuesta a incidentes y predecir los ataques futuros, muy bien, o futuros ataques. Otra tecnología emergente es el Zero Trust, Endpoint Security. Eso quiere decir hay que aplicar los principios de Zero Trust a la seguridad de los endpoints, verificando cada solicitud de acceso y minimizando los privilegios. Muy bien. En fin. Muy bien. Bueno, una estrategia de protección de endpoint eficaz debe incluir una combinación de soluciones CPP, DR, ¿no? y control de aplicaciones, así como una política de seguridad sólida, ¿no? y una formación de concienciación, ¿no? en seguridad para los usuarios. Muy bien. Es importante evitar y adaptar continuamente la estrategia de protección de endpoints para hacer frente a las nuevas amenazas y tecnologías. Muy bien. Muy bien, seguridad en la nube. Muy bien. Bueno, la seguridad en la nube se refiere a las políticas, tecnologías y controles utilizados para proteger los datos, ¿no? Aplicaciones y la infraestructura asociada a la computación en la nube, ¿no? Dada la creciente adopción de la nube, la seguridad se ha convertido en una preocupación principal para las organizaciones. Muy bien. Eh, Riesgos principales, por ejemplo, tenemos el acceso no autorizado a información confidencial almacenada en la nube. Otro serían los errores en la configuración de los servicios en la nube que puedan crear vulnerabilidades. Otro riesgo principal en la nube sería acceso a los recursos de la nube por parte de usuarios no autorizados o cuentas comprometidas. Otro riesgo principal sería la explotación de vulnerabilidades en las interfaces de programación de aplicaciones API utilizadas para interactuar con los servicios en la nube, ¿no? Otro riesgo principal sería, por ejemplo, dificultad para supervisar y controlar la actividad en la nube. Otro riesgo sería la pérdida de datos debido a errores humanos, fallos del sistema o desastres naturales, ¿no? Por último, también sería otro riesgo principal sería la interrupción de la disponibilidad de los servicios en la nube mediante la inundación de tráfico malicioso. Muy bien. Muy bien. Modelo de responsabilidad compartida. Bueno, aquí hay que definir la responsabilidad de seguridad entre el proveedor de servicios en la nube, el CCP, y el cliente. Muy bien. La responsabilidad del proveedor de servicios en la nube, CSP, bueno, tenemos en cuanto seguridad de la infraestructura física y lógica de la nube, ¿no? Disponibilidad de los servicios en la nube, cumplimiento de las normativas de seguridad aplicables a la infraestructura de la nube, etcétera, ¿no? Bien. Pero también hay responsabilidad del cliente, seguridad de los datos, de las aplicaciones y sistemas operativos que se ejecutan en la nube, responsabilidad también de la configuración adecuada de los servicios en la nube, el cliente también es responsable de la gestión de identidad y acceso, el cliente es responsable de cifrar de datos, el cliente es responsable del cumplimiento de las normativas de seguridad aplicables a los datos y aplicaciones del cliente. Muy bien. Ejemplo, tenemos Amazon Web Service, ¿no? Donde Amazon Web Service su responsabilidad es responsable de la seguridad de la nube, seguridad de la infraestructura, y el cliente es responsable de la seguridad, ¿no? en la nube, seguridad de sus datos y aplicaciones y configuración. Muy bien. Controles de acceso. Muy bien. O controles de acceso en la nube. Esto es fundamental, ¿no? Para limitar el acceso a los recursos en la nube solo a los usuarios autorizados. Muy bien. Hay diferentes tipos de controles de acceso. Tenemos la autenticación multifactor, tenemos el control de acceso basado en roles, tenemos el principio de mínimo privilegio, tenemos la gestión de identidad y acceso, tenemos la autenticación federal, la autenticación adaptativa, etcétera. Muy bien. Cumplimiento y configuración en la nube. Bueno, acá hay que garantizar que los servicios en la nube estén configurados correctamente, ¿no? y que cumplan con la normativa de seguridad aplicable. Muy bien. Hay prácticas recomendadas acá en cumplimiento, perdón, en cumplimiento y configuración en la nube, ¿sí? La práctica sería realizar un escaneo de la configuración, realizar una buena gestión de configuración como código, por ejemplo, realizar auditoría de seguridad, diseñar políticas de seguridad, monitorizar el cumplimiento, se quiere decir supervisar continuamente el cumplimiento de la política de seguridad, ¿no? y las normativas aplicables, etcétera. Muy bien. Monitorización también, bueno, aquí hay que supervisar continuamente los sistemas y la red en la nube, ¿no? Para detectar actividades sospechosas o maliciosas. Existen diferentes técnicas de monitorización, ¿sí? Como el análisis de log, por ejemplo. Ahí hay que recopilar y analizar los registros de eventos de los sistemas, ¿no? y la red en la nube. Otra técnica de monitorización es la detección de intrusos. Hay que utilizar sistemas de detección de intrusos IDS, ¿no? Para identificar patrones de actividades maliciosas, ¿no? etcétera. Muy bien. En fin. Entonces, la seguridad en la nube es una responsabilidad compartida entre el proveedor de servicios en la nube y el cliente. Al comprender los riesgos principales, el modelo de responsabilidad compartida y los controles de seguridad disponibles, las organizaciones pueden proteger sus datos y sus aplicaciones en la nube. Muy bien. Muy bien, gestión de vulnerabilidades. A ver, vamos a ver, un segundo. Deme, deme un segundo, por favor.
Muy bien. Gestión de vulnerabilidades. Vamos a ver este tema también muy interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, la gestión de vulnerabilidades es un proceso continuo, ¿no? Que tiene como objetivo identificar, evaluar, priorizar y mitigar las vulnerabilidades, perdón, en los sistemas, ¿no? Y aplicaciones de una organización. Un ciclo de vida bien definido es crucial para gestionar eficazmente el riesgo asociado a las vulnerabilidades. Muy bien. La fase uno, ¿no? Acá tenemos el ciclo de vida de la gestión de vulnerabilidades, ¿no? La fase uno es descubrimiento del inventario. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Vamos a hablar así brevemente. Por ejemplo, en la fase uno, aquí hay que identificar y documentar todos los activos del hardware, del software que están conectados a la red de la organización. Esto incluye servidores, estaciones de trabajo, dispositivos móviles, aplicaciones, base de datos, dispositivos de red, etcétera, ¿no? Pero hay una serie de actividades, ¿no? Que se desarrollan dentro de la fase uno. Tenemos el escaneo de la red, y ahí hay que utilizar herramientas de escaneo de red, ¿no? Para descubrir los dispositivos conectados a la red. Hay que realizar un inventario de software, hay que identificar el software instalado en cada dispositivo. Hay que recuperar la información de toda la configuración, o sea, hay que recuperar información sobre la configuración de los sistemas y las aplicaciones, ¿no? Hay que integrar el proceso de descubrimiento de inventario, ¿no? Con los sistemas de gestión de activos existentes, ¿no? Herramientas tenemos los escáneres de red como Nmap, como Nessus. Tenemos, bueno, ServiceNow, Lansweeper, ¿no? Para herramientas de gestión de activos, etcétera. Muy bien. En fin. En la fase 2 ahí hay que realizar una evaluación y escaneo de vulnerabilidades, ¿no? Comúnmente se llama Vulnerability Assessment and Scanning. Muy bien. El objetivo aquí hay que identificar las vulnerabilidades presentes en los activos descubiertos en la fase uno. Muy bien. Todas las vulnerabilidades de los activos, ¿no? Hay que identificarlos acá en la fase 2. Muy bien. Acá también se desarrollan una serie de actividades en la fase 2 como el escaneo de vulnerabilidades, o sea, utilizar herramientas de escaneo de vulnerabilidades para identificar las vulnerabilidades conocidas en los sistemas y las aplicaciones. Hay que realizar pruebas de penetración, ¿no? Comúnmente llamado penetration testing. Eso quiere decir simular ataques reales, ¿no? Para identificar vulnerabilidades, ¿no? Que no se pueden detectar con los escáneres automáticos. Hay que realizar un análisis de código estático y dinámico, o sea, hay que analizar el código fuente de las aplicaciones para identificar vulnerabilidades, ¿no? Hay que realizar una revisión de la configuración de seguridad, o sea, hay que revisar la configuración de seguridad de los sistemas y aplicaciones, ¿no? Para identificar posibles debilidades, perdón. Herramientas acá se usan también, como escáneres de vulnerabilidad como Nessus, Quali, Rapid7, ¿no? Herramientas de prueba de penetración como Metasploit, Bursuit, ¿no? Bursuit Professional. Herramientas de análisis de código como SonarQB, Fortifi, etcétera. Muy bien. En la fase 3 priorización, ¿no? En la fase 3 es de priorización. Quiere decir que hay que determinar qué vulnerabilidades deben abordarse primero, basándose en el riesgo que representan para la organización, ¿no? Acá también se desarrolla una serie de actividades como la evaluación de riesgo. Hay que evaluar la probabilidad de que una vulnerabilidad sea explotada y el impacto que tendría esa explotación en la organización. Acá se realiza también una asignación de puntuación de riesgo, ¿no? Una asignación de puntuación de riesgo. Quiere decir, hay que asignar una puntuación de riesgo a cada vulnerabilidad utilizando un sistema de puntuación estandarizado, por ejemplo, el CBSS, bien conocido, ¿no? Después, otra actividad aquí también es consideraciones de factores contextuales. O sea, hay que considerar factores contextuales como la importancia del activo afectado, la disponibilidad del endpoint, la dificultad de la remediación, etcétera. Muy bien. En fin. En la fase 4 es remediación. El objetivo acá hay que implementar las medidas necesarias para corregir las unidades priorizadas en la fase número 3. Aquí también hay una serie de actividades que se desarrollan en la fase 3. Tenemos la aplicación de parches. Eso quiere decir que hay que instalar las actualizaciones de seguridad proporcionadas por los proveedores de software. Hay que modificar la configuración de los sistemas y aplicaciones para corregir las vulnerabilidades. Hay que implementar controles de seguridad alternativos para mitigar el riesgo asociados a las vulnerabilidades, ¿no? Eh, que no se puede corregir de inmediato, por ejemplo, firewall, sistema de detección de intrusos, etcétera. O corregir las vulnerabilidades, ¿no? En el código fuente de las aplicaciones, etcétera. Muy bien. En la fase 5 es de verificación. Aquí hay que verificar que las medidas de remediación implementadas en la fase 4 hayan sido corregidas eficazmente, ¿no? Muy bien, acá hay una serie de actividades, sí. Un rescaneo de vulnerabilidades, o sea que hay que utilizar herramientas de escaneo de vulnerabilidades para verificar que las vulnerabilidades ya no estén presentes. Hay que realizar pruebas de penetración también, o sea, hay que realizar pruebas de penetración para verificar, ¿no? Que las soluciones de remediación sean efectivas contra ataques reales. Hay que realizar una revisión de configuración de seguridad, o sea, revisar toda la configuración de seguridad de los sistemas y aplicaciones para verificar que se han implementado las medidas de seguridad adecuadas. Muy bien. En la fase 6 es informes y métricas. Ahí hay que proporcionar información sobre el estado de la gestión de unidades de la organización y medir la eficacia del programa. Muy bien. Y hay actividades también acá, sí, en la fase 6, como por ejemplo generación de informes, generar informes periódicos sobre las unidades identificadas, priorizadas y remediadas. Hay que definir las métricas, o sea, definir métricas para
Medir la eficacia del programa de gestión de vulnerabilidades, por ejemplo, el número de vulnerabilidades identificadas, el tiempo de medio de remediación, ¿no? También acá hay una idea muy conocida que es análisis de tendencias. Hay que analizar las tendencias en las vulnerabilidades identificadas para identificar áreas de mejora en la seguridad de la organización, ¿no? Y también hay que comunicar los resultados del programa de gestión de vulnerabilidades a la dirección de la organización y otras partes interesadas. Muy bien. Ejemplo de métrica sería, por ejemplo, el número de vulnerabilidades encontradas por seguridad, el tiempo medio para remediar vulnerabilidades críticas, porcentaje de activos escaneados, número de falsos positivos, etcétera. Muy bien. Entonces, al seguir este ciclo de vida, las organizaciones pueden gestionar proactivamente las vulnerabilidades, ¿no? Y reducir significativamente su riesgo de ciberataque. Muy bien. Y ciberhigiene y formación. Muy bien, la ciberhigiene se refiere a las prácticas básicas de seguridad que los usuarios deben seguir para proteger, sus dispositivos y datos, ¿no? Contra las amenazas cibernéticas. Entonces, la formación en ciberseguridad es esencial para garantizar que los usuarios conozcan estas prácticas y las apliquen de forma coherente. Muy bien. Programas de formación continua quiere decir, bueno, que las amenazas cibernéticas evolucionan constantemente, por lo que es fundamental proporcionar, ¿no?, a los usuarios una formación continua en ciberseguridad. Muy bien. ¿Sobre qué temas se debe de acá formar? Sobre amenazas cibernéticas actuales como piercing, malware, ransomware, ingeniería social, prácticas de ciberhigiene como gestión segura de contraseñas, actualizaciones regulares, identificación de correos electrónicos sospechosos, como política de seguridad de la organización, procedimientos de respuesta a incidentes, etcétera. Muy bien. Aquí hay que ofrecer un curso en línea, ¿no?, anual sobre ciberseguridad para todos los empleados, seguido de simulacro de piercing trimestral. Muy bien. Conciencia sobre piercing. Bueno, el piercing es una amenaza cibernética más común y eficaz, por lo que es fundamental que los usuarios sepan cómo identificar, ¿no? Identificar y evitar el ataque de piercing. Muy bien. Muy bien. Eh, Ejemplo de piercing, por ejemplo, enviar un correo electrónico de piercing simulado a todos los empleados y ofrecer una recompensa al primer empleado que lo informe, ¿no? Gestión segura de contraseñas. Acá las contraseñas débiles son una de las principales causas de la brecha de seguridad, por lo que es fundamental que los usuarios utilicen contraseñas seguras, ¿no? Y las gestionen adecuadamente. Muy bien. Hay prácticas recomendadas así como utilizar contraseñas largas, complejas y únicas para cada cuenta, o utilizar un gestor de contraseñas para generar y almacenar contraseñas seguras, o habilitar la autenticación multifactor siempre que sea posible, o cambiar la contraseña periódicamente, por ejemplo, cada 90 días, o no utilizar la misma contraseña para varias cuentas, o no compartir la contraseña con nadie, etcétera, ¿no? Muy bien. Actualización regular quiere decir que las actualizaciones de software suelen incluir parches de seguridad, ¿no?, que corrigen vulnerabilidades conocidas, por lo que es fundamental que los usuarios instalen las actualizaciones de manera regular. Muy bien. Cultura de responsabilidad quiere decir que hay que crear una cultura en la que todos los usuarios se sientan responsables de la seguridad de la información. Muy bien. Muy bien, entonces al implementar esta práctica de ciberhigiene de información, las organizaciones pueden reducir significativamente su riesgo de ciberataque y proteger sus activos más valiosos, ¿no? La clave aquí es un enfoque proactivo y continuo. Muy bien. Autenticación y control de acceso. Bueno, la autenticación y el control de acceso son procesos críticos para garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos de una organización. Muy bien. Tenemos la autenticación multifactor, MFA, ¿no? O sea, aquí se requiere que los usuarios proporcionen múltiples factores de autenticación para verificar su identidad, ¿no? Factores de autenticación como algo que se sabe, como contraseña, PIN, pregunta de seguridad, algo que tiene como código SMS, ¿no? Aplicación de autenticación, tarjeta inteligente, token USB, ¿no?, o algo que es, huella dactilar, reconocimiento facial, escaneo de iris, etcétera. Muy bien. Muy bien. Control de acceso basado en roles. Eso quiere decir que acá se asigna permiso de acceso a los usuarios en función de sus roles dentro de la organización. Muy bien. Ejemplo, aquí sería, bueno, un empleado del departamento de marketing solo tiene acceso a los archivos y sistemas necesarios, ¿no?, para realizar su tarea de marketing y no los archivos del departamento de finanzas. Autenticación biométrica, por ejemplo, utiliza características biométricas biológicas únicas, ¿no?, para verificar la identidad de un usuario. Hay diferentes tipos de autenticación biométrica como huella dactilar, reconocimiento facial, escaneo de iris, reconocimiento de voz, etcétera. Muy bien. Ejemplo sería utilizar la huella dactilar para desbloquear un teléfono móvil o utilizar el reconocimiento facial para iniciar sesión en una computadora portátil. Después tenemos el principio de privilegio mínimo, ¿no?
Aquí hay que otorgar a los usuarios solo los permisos mínimos necesarios para realizar sus tareas específicas. ¿Muy bien? Y los beneficios acá del principio mínimo de privilegio, reducir la superficie de ataque, prevenir errores accidentales, mejorar el control de acceso, limitar el daño potencial de un ataque interno o externo. Ejemplo, bueno, un empleado del departamento de contabilidad solo tiene acceso a los archivos y sistemas necesarios para realizar su tarea de contabilidad, ¿no? Y no los archivos del departamento de recursos humanos, por ejemplo. Gestión de identidades, ¿no? IAM, no, Identity Management, perdón. Es un proceso de gestionar las identidades digitales, ¿no? Es el proceso de gestionar las identidades digitales de los usuarios y sus derechos de acceso a los recursos, muy bien. Acá se usa herramientas así como el Okta, el Microsoft Entra ID, etcétera, ¿no? Ejemplo, bueno, utilizar una herramienta de gestión de identidades para automatizar la creación de cuentas de usuario para los nuevos empleados y para revocar el acceso de los empleados que dejan la organización. Muy bien, muy bien. Entonces, al implementar una estrategia de autenticación y control de acceso eficaz, las organizaciones pueden reducir significativamente su riesgo de acceso no autorizado y proteger sus activos más valiosos, ¿no? Muy bien. Cifrado de datos. Bueno, el cifrado de datos es el proceso de transformar datos legibles, ¿no? Texto plano en un formato ilegible, texto cifrado, mediante un algoritmo de cifrado y una clave, ¿no? Y solo las personas que tienen la clave correcta pueden descifrar los datos y devolverlos, ¿no? A su formato original. El cifrado es una herramienta fundamental, ¿no? Para proteger la confidencialidad de los datos, especialmente en entornos donde los datos están en riesgo de acceso no autorizado. ¿Bien? Eh, aplicaciones principales, tenemos los datos en reposo. Cifrar los datos que se almacenan en dispositivos de almacenamiento, discos duros, unidades USB, cintas de copia de seguridad, base de datos, etcétera, ¿no? Su objetivo aquí es proteger los datos contra el acceso no autorizado en caso de pérdida, robo o acceso no autorizado al dispositivo de almacenamiento, ¿no? Ejemplo, cifrar el disco duro de una computadora portátil para proteger los datos en caso de robo. Muy bien. Después tenemos los datos en tránsito. Aquí hay que cifrar los datos que se transmiten a través de una red, ¿no? Internet, red local, etcétera. Su objetivo aquí es proteger los datos contra la interceptación y el acceso no autorizado durante la transmisión. Muy bien. Ejemplo, utilizar HTTPS, ¿no? Para cifrar el tráfico web entre un navegador y un servidor web. ¿No? En fin. Después tenemos los datos en uso. ¿No? Hay que cifrar los datos que están procesando ¿no? que se están procesando en la memoria o en la CPU, ¿no? El objetivo aquí es proteger los datos contra el acceso no autorizado durante el procesamiento. ¿Bien? Ejemplo, bueno, utilizar tecnología de computación confidencial, ¿no? Como Intel SGX, AMD CEP, ¿no? Para cifrar los datos que se están procesando en la CPU. Cifrado en la nube, ¿no? O Club Encryption, ¿no? Cifrar los datos que se almacenan o procesan en la nube, ¿no? Hay varias opciones, como cifrado del lado del cliente, el cliente cifra los datos antes de subirlos a la nube, como cifrado del lado del servidor, que decide que el proveedor de servicios en la nube cifra los datos a sus servidores. Hay un cifrado también gestionado por el cliente, donde el cliente gestiona la clave del cifrado. Y hay un cifrado gestionado por el proveedor, donde el proveedor de servicios en la nube gestiona las claves del cifrado. Muy bien. Muy bien. Ventajas del cifrado. La confidencialidad quiere decir que el cifrado protege la confidencialidad de los datos, ¿no? Al hacerlos ilegibles para las personas no autorizadas. Otra ventaja del cifrado de datos es la integridad, donde algunos algoritmos de cifrado también proporcionan mecanismos para cifrar la integridad de los datos. Otra ventaja del cifrado es cumplimiento normativo, ¿no? Donde el cifrado es un requisito en muchas normativas de seguridad de datos, ¿no? Como el GDPR, el IPA, el PCI-DSS, etc. Protección de la identidad, donde el cifrado protege la información personal identificable, PI, o el robo de identidad, ¿no? En fin, muy bien. Eh, bueno, continuamos. Bueno, el cifrado de datos es una herramienta esencial, ¿no? Para proteger la información confidencial. Al cifrar los datos en reposo, en tránsito y en uso, las organizaciones pueden reducir significativamente su riesgo de ciberataques y cumplir con sus obligaciones legales, ¿no? Y reglamentarias. La gestión adecuada de clave es crítica, ¿no? Para mantener la seguridad del cifrado. Muy bien. Monitorización y respuesta a incidentes. Bueno, la monitorización y respuesta a incidentes es un conjunto de procesos y tecnologías diseñadas para detectar, para analizar, para contener, erradicar, recuperar y aprender de los incidentes de seguridad, ¿no?
Un programa eficaz de monitorización y respuesta a incidentes es esencial para minimizar el impacto de los ciberataques y proteger los activos de una organización. Muy bien. La monitorización activa, por ejemplo, aquí, ¿de qué trata? Bueno, trata de una supervisión continua de los sistemas, las redes y las aplicaciones en busca de actividades sospechosas o maliciosas. ¿Qué más? Hay muchas técnicas de monitorización activa, por ejemplo, la monitorización de registros de los logs, ¿no? Donde se recopila y analiza los registros de eventos de los sistemas, las redes y aplicaciones. Otra técnica de monitorización es la detección de intrusos. Hay que utilizar sistemas de detección de intrusos IDS para identificar patrones de actividades maliciosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Acá hay varias herramientas también que se usan, el SIEM, por ejemplo, Security Information Event Management, el Splunk, el QRadar, el Sentinel, bien, el IDS, IPF, Snort, Suricana, etcétera. Gestión de logs, eh, también, ¿no? Es un proceso de recopilar, almacenar, analizar y gestionar los registros de eventos generados por los sistemas, las redes y las aplicaciones. ¿Muy bien? Es importante porque los registros proporcionan información valiosa sobre la actividad del sistema que puede utilizarse para detectar y analizar incidentes de seguridad. Muy bien. Hay herramientas también aquí, el SIEM, Security Information and Event Management, el Splunk, el QRadar, Sentinel, ¿no? Herramientas de gestión de logs, Graylog, LK Stack, etc. Muy bien. Después tenemos el plan de respuesta a incidentes, ¿no? Es un documento que describe los pasos que deben seguirse en caso de un incidente de seguridad. Muy bien. El equipo de respuesta a incidentes, pues, es un grupo de personas responsables de responder a los incidentes de seguridad. Muy bien. Muy bien. Eh, el ciclo de respuesta a incidentes, ¿no? Tenemos la fase uno, preparación. ¿No? El objetivo acá es establecer las bases para una respuesta a incidente eficaz. Muy bien. En la fase 2, detección y análisis, acá el objetivo es identificar y comprender los incidentes de seguridad. La fase 3 es contención y erradicación. Aquí hay que limitar el daño causado por los incidentes, ¿no? Y eliminar las amenazas. En la fase 4, recuperación, hay que restaurar los sistemas y los datos a un estado normal de funciones, de funcionamiento. En la fase 5, lecciones aprendidas, aquí hay que aprender de los incidentes para mejorar la postura de seguridad de la organización. Muy bien, ¿qué más? Herramientas clave, ¿no? Herramientas clave de ciberseguridad. Bueno, estas herramientas son esenciales para proteger los sistemas, las redes y los datos de una organización contra las amenazas cibernéticas. Muy bien. Tenemos los antivirus, anti-malware, ¿no? Donde detectan y eliminan software malicioso como malware de los sistemas informáticos. El malware incluye virus, gusanos, troyanos, spyware, adware y ransomware. Muy bien. Ejemplo, tenemos el Norton Antivirus, ¿no? El McAfee Endpoint Security, Windows Defender, etc. 100 es Security Information and Event Management, donde acá se recopila, analiza y gestiona los registros de eventos de seguridad de diversas fuentes, como sistemas, redes, aplicaciones, etcétera, para detectar incidentes de seguridad. Acá se usa tecnología también como el Splunk, el IBM QRadar, Microsoft Sentinel, ¿no? Etcétera. El EDR también, ¿no? El Point Detection and Response. Aquí hay que detectar y responder a las amenazas avanzadas, ¿no? Que se han logrado, o que han logrado eludir las defensas preventivas en los endpoints. Muy bien. En fin. Y después tenemos los firewalls de la nueva generación, ¿no? Donde controlan el tráfico de la red entrante y saliente y protegen la red contra las amenazas cibernéticas también. Muy bien. Ejemplos acá de Palo Alto Network, ¿no? Fortinet o FortiGate, etc. Escaneo de vulnerabilidades, identificar las vulnerabilidades presentes en los sistemas y aplicaciones de una organización. Características del escaneo de vulnerabilidades, bueno, los escáneres de vulnerabilidades descubren los dispositivos conectados a la red, identifican las vulnerabilidades conocidas en los sistemas y aplicaciones, eh, después evalúan el tráfico asociado a la vulnerabilidad, generan informes sobre las vulnerabilidades identificadas, no, bueno, etcétera. Muy bien, acá hay muchos ejemplos de escáneres. Por ejemplo, tenemos el Nessus, el Quality Vulnerability Management,
Rapid 7, OpenBus, Akunetic, etcétera. Muy bien. El DLP, que está tratado preventivo, bueno, hay que evitar la fuga de información confidencial fuera de la organización. En fin, ejemplo, tenemos Symantec Data Load Prevention, etcétera. Muy bien. Bueno, al implementar estas herramientas clave de ciberseguridad, las organizaciones pueden mejorar significativamente su postura de seguridad y proteger sus activos más valiosos. Muy bien, las mejores prácticas en ciberseguridad, ¿no? Bueno, aquí implementar estas mejores prácticas ayuda a las organizaciones a reducir sus riesgos de ciberataques y proteger sus activos mucho más valiosos. Tenemos la defensa en profundidad, ¿no? Hay que implementar múltiples capas de seguridad de manera que si una capa falla, las otras puedan continuar protegiendo los sistemas y datos. Y es como construir un castillo con múltiples muros, ¿no? ¿No? Torre de vigilancia, etcétera, ¿no? Etcétera. Muy bien. En fin, de eso ya hemos hablado, ¿no? Implementar controles físicos, controles de la red, controles de juegos, controles de aplicaciones, controles de datos, etcétera. Gestión activa de parches, bueno, es un proceso para identificar y evaluar y aplicar las organizaciones de seguridad, ¿no? A los sistemas y aplicaciones de forma regular. Muy bien. Principio de mínimo privilegio, otorgar a los usuarios solo los permisos mínimos privilegios para realizar sus tareas específicas. Muy bien, monitorización y auditoría. Bueno, acá hay que supervisar continuamente los sistemas, las redes y las aplicaciones en busca de actividades sospechosas o maliciosas y registrar los eventos relevantes. Muy bien. Acá hay herramientas también, el 100, ¿no? Etcétera. Consignación y capacitación, awareness and training, se llama eso. Hay que educar a los usuarios sobre la seguridad cibernética y las mejores prácticas de seguridad. Muy bien. Que tengan una formación básica, que tengan una formación específica, que, que sepan cómo realizar bloque de piercing, etcétera. Eh, en fin. Entonces, al implementar estas mejores prácticas, las organizaciones pueden construir una sólida base para su postura de ciberseguridad defensiva y reducir significativamente, ¿no? Su riesgo de ciberataques. Muy bien. Tendencias actuales en ciberseguridad. Creo que eso ya lo hemos explicado, ¿no? La inteligencia artificial y el machine learning, utilizar IM y ML para automatizar tareas de seguridad, ¿no? Mejorar la detección de amenazas y acelerar la respuesta a incidentes. En la arquitectura de Zero Trust también, ¿no? Nunca confiar implícitamente en ningún usuario, dispositivo o aplicación y siempre verificar cada solicitud de acceso independientemente de dónde se origine dentro o fuera de la red. Eh, bueno, tenemos la automatización y la orquestación, la seguridad SOAR, ¿no? Utilizar herramientas para automatizar y orquestar las tareas de seguridad repetitivas como la respuesta a incidentes, la gestión de vulnerabilidades y la gestión de amenazas. Seguridad cloud native también. Bueno, aquí hay que diseñar e implementar la seguridad como una parte integral de la arquitectura de la nube, en lugar de añadirla como una capa adicional, ¿no? En XDR, bueno, XDR significa Extended Detection and Response, ¿bien? Ahí hay que emplear la detección y respuesta de amenazas más allá de los endpoints. Muy bien, abarcando la red, la nube, el correo electrónico y otras fuentes, muy bien. Bueno, estas tendencias están impulsando, perdón, la evolución de la ciberseguridad defensiva hacia un enfoque más proactivo, más automatizado y adaptable. Y las organizaciones eh, que adopten esta tendencia, ¿no? Estarían mejor posicionadas para proteger sus activos digitales contra las amenazas cibernéticas en constante evolución. Bien, ¿qué más? Retos, por ejemplo, la superficie de ataque creciente, ¿no? Eso quiere decir que el aumento de dispositivos conectados, IoT, servicios en la nube, aplicaciones móviles y trabajo remoto han ampliado significativamente la superficie de ataque que deberían proteger las organizaciones. Muy bien. Después tenemos la escasez de talento, ¿no? Que existe una escasez global de profesionales de ciberseguridad calificados, lo que dificulta que las organizaciones
eh, encuentran y retengan el personal necesario para proteger sus activos y sus datos. Ataques de IA también, donde los atacantes están utilizando cada vez más la IA para automatizar y mejorar sus ataques, haciéndolos más sofisticados y difíciles de detectar. Muy bien. En fin, en oportunidades tenemos IA defensiva, utilizar la IA para mejorar la ciberseguridad defensiva, utilizando, automatizando las tareas, por ejemplo, mejorando la detección de amenazas, ¿no? Y acelerando la respuesta a incidentes. La arquitectura de Zero Trust, bueno, implementar un modelo de seguridad, ¿no? En el que ningún usuario, dispositivo o aplicación se confíe implícitamente, ¿no? Y cada solicitud de acceso se verifica continuamente. En fin, seguridad de diseño. Hay que integrar la seguridad en el proceso de diseño y desarrollo de sistemas y aplicaciones desde el principio, ¿no bien? En lugar de añadirla como una capa adicional al final. Muy bien. Bueno, al abordar los retos y aprovechar las oportunidades, las organizaciones pueden fortalecer su postura de ciberseguridad defensiva y proteger sus activos digitales, ¿no? Contra, eh, por ejemplo, contra las amenazas en constante evolución, ¿no? La clave aquí es la adaptación continua y la inversión en las tecnologías, ¿no? Y las habilidades adecuadas. Muy bien. Muy bien, la conclusión, por ejemplo, que la ciberseguridad defensiva es una estrategia integral, no es un producto aislado. Muy bien. Eso quiere decir que no se trata simplemente de comprar un software o instalar un firewall. La ciberseguridad defensiva es un enfoque holístico que abarca políticas, procedimientos, tecnologías, formación y una cultura de seguridad, ¿no? En toda la organización. Es un ecosistema de medidas interconectadas que trabajan en conjunto. Muy bien. Después tenemos la defensa en profundidad con múltiples capas de seguridad, es crucial para proteger los activos críticos. O sea, confiar en una sola línea de defensa es arriesgado. Muy bien. Bueno, la supervisión de capas de seguridad como firewall, IDS, antivirus, cifrado, control, etcétera, garantiza, ¿no? Que si una capa falla, las demás puedan seguir protegiendo los activos más valiosos, ¿no? Es como tener múltiples líneas de defensa en un castillo. Muy bien. Bueno, el factor humano también, ¿no? Sigue siendo el eslabón crítico, ¿no? Los usuarios son a menudo el objetivo más fácil para los atacantes. La formación continua sobre amenazas como el phishing, la ingeniería social y las contraseñas seguras, junto con una cultura de consideración de la seguridad, son esenciales, ¿no? Para reducir el riesgo de errores humanos. Muy bien. La seguridad es un proceso continuo de adaptación frente a amenazas en constante evolución. Y también, ¿no? El panorama de las amenazas cibernéticas cambia constantemente. La ciberseguridad defensiva no es un proceso único, sino un proceso continuo que requiere monitorización constante, ¿no? Evaluación de riesgos, etcétera. Y tenemos un enfoque proactivo, ¿no? Como la monitorización constante es más efectivo que un reactivo. Bueno, esperar a que ocurra un incidente para tomar medidas es demasiado tarde, ¿no? Entonces, la monitorización activa de los sistemas y las redes permite detectar las amenazas, ¿no? De forma temprana y tomar medidas para contenerlas, ¿no? Antes de que causen daño significativo, ¿bien? Entonces, la prevención es siempre, ¿no? Mejor que la curación. Es mejor escuchar atentamente para detectar el peligro, ¿no? Eh, que esperar a que la alarma suene. Muy bien. Bueno, en conclusión, la ciberseguridad defensiva es un desafío complejo y continuo que requiere un enfoque integral, ¿no? Adaptable y proactivo, y al implementar las mejores prácticas y mantenerse al tanto de las últimas tendencias, las organizaciones pueden reducir significativamente su riesgo de ciberataques y proteger sus activos más valiosos. Muy bien, muy bien. Bueno, espero que esta presentación haya sido de su agrado. Muy bien. Si alguien desea alguna certificación en ciberseguridad, sobre información ética, hacking, prevención de información, etcétera, contamos con promociones, ¿no? Nos escriben a nuestras redes sociales. Este videito va a estar alojado en el canal de Latam Certificaciones, cuyo propietario es Colegio Texaco. Muy bien, nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.